Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un contenido que tiene que ver eh, con la comunicación. Bueno, es un contenido que puede resultar interesante eh, para estudiantes, desde estudiantes de la ESO a estudiantes de bachillerato, pero también a otras personas a las que, bueno, les guste aprender y y les guste ser estimulados intelectualmente, ¿no? Como digo, hoy hablamos de comunicación. Vamos a comunicarnos, que al final de eso se trata siempre. Bueno, después de escuchar esta y otras grabaciones, a ver si me reclino hacia atrás, ¿me veis bien? Bueno, sí, me veis bien. Pues es que la cámara me enfoca. Qué maravilla de inteligencia artificial. Bueno, a veces cuando digo maravilla es una manera de hablar. No nos deja vivir también de manera espontánea. Pero bueno, va, no me pierdo en jardines. Eh, bueno, lo que decía, esta grabación que va a ir acompañada de algunas otras, debería serviros para que valoréis la importancia de la lengua en el proceso comunicativo, para que comprendáis textos orales y escritos procedentes de los medios de comunicación, para que comprendáis y valoréis de manera crítica y selectiva la información aportada por la prensa y la radio, para que conozcáis las causas que contribuyen a la formación, transformación y adaptación de las lenguas habladas en nuestro país y la realidad plurilingüe de España, para que reconozcáis las categorías gramaticales o clases de palabras que configuran la estructura de nuestra lengua y para que valoréis, conozcáis y comprendáis textos literarios procedentes de la literatura medieval española. Bien, bueno, pues eso intentaremos con la grabación de hoy y con las que sigan. No serán demasiadas, pero serán suficientes. Bueno, como digo, vamos a comunicarnos y en esta unidad didáctica, vamos a llamarla así si queréis, comenzaremos con los medios de comunicación, la prensa y la radio sobre todo.
Seguiremos hablando de lengua y sociedad, el plurilingüismo en España. Seguiremos ya en el ámbito del dominio de la lengua, con las clases de palabras. Seguiremos con el bloque de educación literaria, ya lo hemos avanzado, literatura medieval. Y bueno, siempre son una buena idea y un recurso muy útil algunos ejercicios de autoevaluación con sus soluciones, obviamente, una bibliografía recomendada y en los días que corren, pues algunos enlaces de interés. Pues comenzamos con los medios de comunicación, la prensa y la radio, en primer lugar. ¿Son los medios de comunicación de masas tan influyentes como creemos? Esa sería la primera pregunta que convendría plantearse. Repetimos, ¿son los medios de comunicación de masas tan influyentes como creemos? Bueno, comencemos por la prensa. Se clasifica en dos grandes grupos. Textos informativos, ofrecen datos y hechos de interés. Su finalidad es informar y no incluyen juicios de valor personales. Textos de opinión incluyen valoraciones y juicios personales del autor que firma el trabajo. Su finalidad es crear opinión entre los lectores. Y seguramente muchos de vosotros quizá, estaréis pensando, ¿y por qué hay que crear opinión entre los lectores? Es que los lectores no son mayorcitos para crearse su propia opinión. Bueno, pues bien tirado si habéis pensado eso. Pero yo simplemente, en este caso, os informo. Textos informativos y textos de opinión. La prensa. Los primeros ofrecen datos y hechos de interés. Su finalidad es informar. No incluyen juicios de valor, desde luego no personales, y textos de opinión que sí incluyen, por contraposición a los informativos, valoraciones y juicios personales del autor que firma el trabajo y que tienen como finalidad crear opinión entre los lectores, puesto que estamos hablando de la prensa. Vamos con los géneros periodísticos. La noticia. Seguimos hablando de la prensa, claro, ¿no? Pero primero hemos hecho esa inicial clasificación en dos grandes grupos, textos informativos y textos de opinión, y ahora ya profundizamos un poco más y nos referimos a los géneros periodísticos, todo ello en el marco de los medios de comunicación, prensa y radio especialmente. Comenzamos por la noticia, el primer género periodístico con el que nos encontramos, que consiste en un relato breve de un suceso reciente cuyo conocimiento interesa por ser público. El punto de vista debe ser objetivo, al menos así debería ser. Pasamos al reportaje. Este género combina la información con las descripciones e interpretaciones de los hechos.
su punto de vista, puede ser objetivo, subjetivo o combinar ambos. Fijaos que aquí ya hay una diferencia importante con la noticia. La noticia, además, es tan solo un relato y es breve, suceso reciente. La noticia, como decimos. El reportaje combina la información con las descripciones e interpretaciones de los hechos. Pasamos a la crítica. Se trataría de una interpretación de acontecimientos culturales, sociales, políticos, deportivos, con tres funciones simultáneas: informar, orientar y educar a los lectores. Repetimos: informar, orientar y educar a los lectores. Interpretación de acontecimientos culturales, sociales, políticos, deportivos. La crítica. Pasamos al artículo de opinión. En este tipo de artículos se desarrollan opiniones personales suscitadas por un tema de actualidad e interés. El artículo va firmado y representa la opinión particular de su autor, que tiene que gozar, qué duda cabe, de cierto prestigio social, porque si no fuera así, ¿por qué nos iba a interesar su opinión particular? Así pues, el artículo de opinión desarrolla una opinión personal en torno a un tema de actualidad e interés. Dentro del artículo de opinión podemos incluir la columna. Las columnas son espacios reservados por los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio con una periodicidad regular. Digamos, el prestigio del firmante del artículo de opinión y del firmante de la columna, aunque prestigio en ambos casos, en el caso del firmante de la columna, bueno, pues se trata de un notable prestigio, es un gradito más, ¿no? O un grado más. Y como interesa, de manera general, por su notable prestigio, la opinión del firmante, pues por eso la empresa periodística, el medio de comunicación, como organización, pues de manera regular eh, proporciona en este caso a los lectores, pues más y más opiniones vertidas por esta persona de notable prestigio. Daos cuenta que hemos dicho que dentro del artículo de opinión incluimos la columna. No hemos hablado de artículo de opinión y de columna como dos cosas diferentes, claramente diferentes, sino que la columna, digamos, es un tipo específico de artículo de opinión. Y las columnas, esto también es un detalle relevante, tienen bueno, reservados unos espacios en periódicos y revistas para estas figuras prestigiosas. De la periodicidad regular, no tengo que repetirlo, ya he argumentado por qué. Porque al público, al lector, interesa el personaje,
la figura, la persona de notable prestigio y por lo tanto interesa, interesan sus opiniones en tanto que suyas, al margen de qué tema de actualidad o interés en concreto tengamos delante. Partes de la noticia. Vamos a centrarnos en ese relato breve de un suceso reciente cuyo conocimiento interesa por ser público y con un punto de vista objetivo. La noticia consta de tres partes: títulos, entrada o lead, si me permitís el anglicismo, y cuerpo de la información. Repito, títulos, veréis por qué decimos títulos en plural, de inmediato lo explicaremos, entrada o lead y cuerpo de la información. Las tres partes de la noticia. Los títulos, en plural porque podemos hablar de titular y de subtítulos, sirven para llamar la atención del lector sobre el asunto a tratar. Procuran captar su interés. Por eso hay algunos periodistas que se caracterizan por su ingenio para titular, que algunos llevan incluso hasta el límite del ridículo, en mi modesta opinión. La entrada viene a ser el núcleo, la esencia de la información. Es el párrafo inicial que resume los datos más importantes, los cuales no vienen mal al lector, que contamos con ese recurso limitado que es el tiempo. Y el cuerpo, por último, desarrolla lo anticipado en la entrada a OLID, ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. La entrada y el cuerpo tienen que estar estrechamente relacionados. Bien, partes de la noticia ya las hemos comentado. Ah, vamos con un ejemplo y con esto, si me permitís, vamos a terminar. Sí, con ello terminaremos. Vamos a compartir con la audiencia los elementos de una noticia. Me dais un segundo, que lo hago de inmediato. Ahí vais, ahí lo tenéis. Podéis ver eh, titular: el último terrorista huido del 11M murió en combate en Bagdad. Para los que sois descaradamente jóvenes, el 11M es el 11 de marzo de 2004. Creo no equivocarme. Atentados terroristas en Madrid. Algunos se refieren a ellos como los atentados de Atocha, ¿no? Esa estación, junto a la de Chamartín, central en la infraestructura ferroviaria de la capital de España. Podéis ver el título, que es lo que acabo de leer, que se resalta en negrita. Podéis ver el antetítulo y podéis ver el subtítulo. No hay que explicar por qué uno se llama antetítulo y otro subtítulo. Uno viene antes del título y otro después. Ya está. Luego veis la entrada de la noticia, ese párrafo inicial a que nos referíamos, y luego veis el cuerpo de la noticia en que se desarrolla el párrafo de entrada. Bueno, el pie de foto es un añadido que tampoco
Bueno, pie de foto, pues lo que está al pie de la foto, ¿no? Para que la gente conozca un poquito más a la persona con la que se corresponde la imagen. Bueno, pues, hasta aquí. Ah, recordad que en la entrada encontrábamos la esencia de la información. O sea, allí se resumían los datos más importantes. Se trata de un párrafo y el cuerpo desarrollaba lo anticipado en la entrada, también llamada lead, un anglicismo. ¿Cómo lo hacía? Pues bien ampliando esos datos o introduciendo otros nuevos. Bueno, pues ahora creo que sí, hemos dicho todo lo que queríamos decir. Próxima grabación, próximamente, muy pronto, aquí en Mi Amigo Freud. Os esperamos. Chao.